Hola tiramisús y bienvenidos a una nueva delicia. Hoy vamos a hacer algo diferente, el unboxing y el análisis de este estupendo robot de cocina MyCookTouch de Taurus. Este robot es perfecto para procesar y cocer alimentos e ideal para elaborar todo tipo de recetas de manera inteligente, fácil, rápida, limpia y saludable. Además, es muy útil tanto para personas que no sepáis cocinar y os resulte difícil, como para aquellos a los que, como a mí, os encanta este mundillo. Como podéis ver, el robot viene muy bien protegido dentro de 2 cajas de cartón. Ya estamos en la cocina para ver los accesorios y su funcionamiento, y también prepararemos esta deliciosa crema fría de espárragos verdes. Veréis que es muy sencillo, solo tenemos que seguir los pasos y queda buenísima. Así que os invito a quedaros hasta el final del vídeo para ver cómo la hacemos. Además, os voy a dejar un enlace en la cajita de info y en el comentario fijado con un código que incluye un súper descuento, con el que podréis conseguir la MyCookTouch de Taurus a una relación calidad-precio inmejorable. Así que aprovechad porque es para unidades limitadas y es una auténtica maravilla. Mirad, aquí tenemos nuestro robot, es precioso y tiene 1600 vatios de potencia. Por aquí tenemos la unidad central, la jarra, su tapa, el vaso dosificador, el cestillo colador, un mango para retirar el cestillo y así no quemarnos, esta espátula, la paleta mezcladora y una vaporera. También tenemos por aquí una guía rápida donde nos explican al detalle cómo funciona el robot, cómo podemos ir montando cada pieza, consejos para limpiarlo, una hoja de advertencias de seguridad y una tarjeta que nos muestra cómo registrarnos para ser miembros del Club MyCook, cómo descargar la app y conectar el robot con Wi-Fi para tener acceso a todas las recetas. Esta es la unidad central. La parte de arriba dispone de un sensor que nos permite encender la máquina. Si estamos 30 minutos o más sin utilizarlo, se pone en modo stand-by o de reposo. La forma en la que deberemos volver a ponerlo en marcha es pasando la mano por encima sin llegar a tocar. Aquí nos dice que funciona por inducción, así que nuestros platos van a cocinarse muy rápido, lo cual es maravilloso si tenemos poco tiempo o llegamos del trabajo sin demasiadas ganas de ponernos a cocinar. Y por aquí tenemos una de las cosas que más me ha sorprendido, la pantalla táctil a color que tiene 7 pulgadas. Como podéis ver, es bastante grande y parece un ordenador. En este hueco colocaríamos la jarra y debajo van 2 motores, uno para movimiento y otro para refrigerar y que no se caliente en exceso. Si vemos la parte trasera, por aquí tenemos una rejilla que evita el calentamiento excesivo. Y aquí el botón de encendido y apagado que está cubierto de un plástico resistente y de alta calidad. Para desbloquear la balanza y poder colocar la jarra en la unidad central tenemos que aflojar un tornillo de seguridad que viene en la parte inferior. Damos 2 vueltas hacia la izquierda y ponemos este botón naranja en modo on. Aquí tenemos la jarra que es de acero inoxidable. Me encanta porque es un material duradero, higiénico y muy práctico puesto que no se oxida. Además es fácil de limpiar y podemos meterla en el lavavajillas, así como el resto de accesorios, salvo las cuchillas. Tiene una capacidad máxima de 2 litros. Aquí podemos ver las medidas de 1 litro, litro y medio. Para colocar la jarra sobre la unidad central tenemos una flechita aquí, que debe coincidir con este candado. Giramos suavemente ayudándonos del asa a la derecha y así quedará acoplada y bloqueada. Y para retirarla debemos hacer coincidir las 2 flechitas. Giramos suavemente ayudándonos del asa, esta vez hacia la izquierda, levantamos y ya lo tenemos.
Dentro de la jarra tenemos las cuchillas, que sirven para triturar, picar, moler. Podemos retirarlas girando esta palanca a posición abierto y sacando el soporte negro que tenemos debajo. ¿Habéis visto lo fácil que es? Por aquí sacamos las cuchillas, sujetándolas bien para que no se caigan. Y aquí las tenemos por si queremos lavarlas. Pero como hemos dicho, nunca en el lavavajillas para que no se desgasten, ni tampoco debemos dejarlas en agua para no estropear el mecanismo interno. Y para volver a colocarlas, ponemos las cuchillas dentro de la jarra, ajustamos bien, la tumbamos, sujetamos las cuchillas con una mano por dentro de la jarra y colocamos el soporte negro, que encaje todo bien, incluyendo los 3 pivotes. Volvemos a girar la palanca a posición cerrado y ya las tenemos listas, cuchilla bien fija. Y por aquí tenemos la tapa de la jarra para taparla. Viene con esta junta de silicona debajo que sirve para ajustarla bien y no haya fugas. Esta junta también podríamos retirarla y lavarla sin problema. Y para colocar la tapa sobre la jarra tenemos que encajar esta lengüeta en la ranura del asa. Bajamos la parte delantera de la tapa y presionamos detrás hasta oír un clic. Así la tenemos ya bien cerrada. Y para abrirla tenemos aquí un botoncito naranja que presionamos hacia abajo y ya podemos sacar la tapa sin problema. Tiramos hacia arriba y ¡listo! La jarra no se puede tapar ni destapar cuando esté bloqueada a la unidad central. Para poder hacerlo, primero hay que desbloquear la jarra. Por este hueco del medio podemos introducir los alimentos, remover con la espátula y aquí también podemos colocar el vaso dosificador. Y por aquí tenemos algo que me ha encantado, el vaso dosificador, que sirve para evitar salpicaduras, mantener la temperatura cuando estemos cocinando y si lo veis de cerca tiene medidas de hasta 90 mililitros, aunque su capacidad máxima es de 100. Así que podemos utilizarlo como recipiente para medir y también con él podemos verter los líquidos en la jarra. Y por aquí tenemos otra cosa que me ha encantado, el cestillo colador, también fabricado en acero inoxidable. Con él podemos hacer preparaciones con ingredientes que no tengan que ser mezclados ni triturados. Por ejemplo, cocer arroz o pasta. En la jarra verteríamos el agua y en el cestillo pondríamos la pasta. O si en vez de agua echamos aceite, podríamos hacer frituras. Una vez cocinado, levantamos el cestillo con este mango que sirve para no quemarnos y como veis es muy práctico porque podemos escurrir la comida directamente, es decir, que podemos usarlo como colador. Y también podríamos hacer verduras al vapor, una opción ideal para cocinar de forma saludable y sin complicarnos demasiado. También podemos colocarlo al revés encima de la jarra y sobre la tapa. Esto es muy útil cuando cocinamos sin el vaso dosificador y para no salpicar ni mancharnos cuando hacemos preparaciones que necesitan evaporar jugos o por ejemplo con la función de turbo. Y mirad qué maravilla de espátula, es de silicona y es muy útil para remover sin mancharnos, gracias a que tiene aquí este protector. Pero también nos sirve para retirar restos de comida que pueden quedar en los bordes de la jarra y vaciarla. Siempre deberemos usar esta espátula y nunca otros utensilios, ya que puede ser peligroso. Por aquí tenemos la paleta mezcladora, que es de plástico, aunque como el resto de accesorios es un plástico libre de BPA, lo cual me parece estupendo porque es seguro para cocinar. Esta paleta es ideal para remover sin triturar y mezclar los alimentos. Por ejemplo, podemos usarla para montar nata, claras a punto de nieve. Además, ayuda a evitar que se peguen los alimentos en la jarra si trabajamos en caliente. La vamos a colocar sobre las cuchillas, veremos que encaja perfectamente. Presionamos hacia abajo, escucharemos un clic y listo.
Ahora para sacarlas tiramos hacia arriba, metemos los dedos por estos dos huecos y sale perfecta. Si estamos trabajando con la paleta mezcladora, no debemos introducir la espátula por el hueco del medio de la tapadera. Y tampoco debemos utilizar la paleta mezcladora a velocidades superiores a 5. Y como último accesorio tenemos la vaporera, muy interesante cuando cocinamos al vapor. Aquí tenemos su tapa y dentro tenemos una bandeja en plástico que sirve para cocinar en 2 niveles. Y ya por último la bandeja de acero inoxidable que tiene una capacidad de 4,5 litros. Debajo de la vaporera tenemos esta junta de silicona, igual que la que hemos visto en la tapa de la jarra, que sirve para poder ajustarla bien y evitar fugas. Podemos retirarla sin problema y limpiarla. Ponemos la vaporera encima de la jarra igual que hicimos con la tapa. Para colocarla tenemos que encajar la lengüeta en la ranura del asa. Bajamos la parte delantera y presionamos detrás hasta oír un clic, para que quede bien cerrada. Ya está lista, perfecta para cocinar nuestros platos más saludables e incluso varios a la vez. La vaporera siempre tenemos que acoplarla y desacoplarla de la jarra fuera de la unidad central. Y cuando la limpiemos es recomendable retirar la junta de silicona para una limpieza más completa. Y para sacarla de la jarra tenemos aquí el botoncito naranja que presionamos hacia abajo, tiramos hacia arriba de la vaporera y con cuidado y ya la tenemos aquí. Todas estas explicaciones las encontramos en el manual de uso que podéis descargar desde la web mycook.es. Y ya por fin lo que más me encanta, vamos a enchufar y a encender nuestra MyCook Touch de Taurus. Primero debemos de elegir el idioma. Aquí nos explica que tenemos que girar el tornillo como hicimos anteriormente. Seleccionamos las unidades de temperatura y de peso, voy a poner grados centígrados y gramos. Elegimos nuestra conexión Wi-Fi y ponemos nuestra contraseña para poder conectarnos y poder acceder a todas las recetas del Club MyCook. Configuramos la hora y aquí nos pregunta si deseamos suscribirnos al Club MyCook. Yo me di de alta desde la web mycook.es como tiramisú de limón Belén Ru. Aunque para cocinar en modo manual, como veremos ahora, no es necesario conectarse a través de Wi-Fi. Pero sí lo es para acceder a las recetas en modo receta. Dentro del Club MyCook encontramos un montón de platos que van actualizándose continuamente, gracias a los miembros que forman parte de la comunidad. Así que ponemos que ya somos miembros con nuestro usuario y contraseña. Y una vez configurado ya tenemos aquí el modo manual. Para poder movernos por él, la jarra debe estar acoplada y con su tapa bien ajustada. Por aquí tenemos el tiempo que podemos programar hasta 99 minutos. Si pulsamos aquí, se ponen todos los valores a 0. Y si dejamos pulsado un momento, podemos programar la hora en la que queremos empezar a cocinar. Aquí tenemos la temperatura, que va desde 40 hasta 140 grados centígrados. Y por último, las velocidades, que van de 0 a 10. Por aquí arriba tenemos 4 funciones: sofrito para sofreír, turbo para triturar, picar, moler, amasado para hacer masas de pan, empanada, bollos y balanza para poder pesar los ingredientes. En este botón de tara, la balanza se nos pone a 0. De esta forma podemos ir pesando cada ingrediente que vayamos añadiendo. Salimos del modo manual tocando en el símbolo de MyCook y vamos a meternos en el modo receta. En esta opción contamos con más de 13.000 recetas gratuitas explicadas paso a paso de forma intuitiva y con todo detalle. Tenemos pescados y mariscos, potajes y legumbres, salsas y guarniciones. Podemos guardarlas como favoritas o buscar una en la lupa. Además, podéis registraros en el Club MyCook desde el mismo robot, como acabamos de ver, desde la página de internet, como he hecho yo, o descargando la app gratuita MyCook en vuestro teléfono. Como podéis ver, aquí tenemos todas las recetas.
Y tanto en la web como en la app podemos guardar las recetas y seleccionarlas como favoritas, y también podremos verlas en nuestra MyCook Touch. Por ejemplo, entramos en salsas y guarniciones y vamos a elegir esta salsa alioli con perejil. Aquí en esta primera pestaña vemos una foto de la receta, junto con información general como por ejemplo el tiempo, el nivel de dificultad o el autor de la receta. Por aquí en esta segunda pestaña tenemos información nutricional. En la tercera, los ingredientes. Y por aquí tenemos el símbolo de Play, donde vamos a ver todos los pasos que debemos seguir para preparar esta delicia. En la pestaña del bocadillo vemos los comentarios y en la del corazón podemos guardar la receta como favorita. Aquí acabo de guardar esta salsita porque me ha encantado. Y también tenemos recetas oficiales de MyCook, como la que vamos a preparar en un momento. Si salimos del modo recetas y pulsamos aquí, podemos configurar algunas características de nuestra MyCook Touch, como el sonido o el brillo de la pantalla. En el medio podemos poner el robot en reposo o standby. Y aquí en ayuda vamos a encontrar vídeos por si tenemos alguna duda, tanto en modo manual como en modo recetas. Y ya por fin vamos a preparar la crema fría de espárragos que os comenté al principio. Entramos en modo receta. Tengo la cremita guardada en favoritos, así que vamos a buscarla. Seleccionamos que vamos a hacerla para 2 personas. Damos al símbolo de Play para ver los pasos que tenemos que seguir. Acoplamos la jarra con su tapa bien cerrada y nos dice que tenemos que calentar 30 gramos de aceite de oliva 1 minuto a 120 grados centígrados en función sofrito. Aquí tenemos la báscula para ir pesando nuestros ingredientes conforme vayamos cocinando. Le damos a siguiente y a cocinar. Listo, paso primero completado. Le damos a confirmar. Ahora vamos a sofreír 30 gramos de puerro. En mi caso le voy a poner cebolla dulce. Me he pasado un poquito de cebolla, pero no pasa nada. 2 minutos a 120 grados centígrados en función sofrito. Ahora agregamos 200 gramos de espárragos verdes finos y cortaditos y programamos 5 minutos a 120 grados centígrados en función sofrito. En el siguiente paso tenemos que agregar 50 gramos de crema de queso, en este caso voy a poner 3 quesitos, le damos a siguiente y nos dice que añadamos 400 gramos de caldo de verduras o de pollo. Le damos a siguiente, incorporamos una pizca de sal y programamos 6 minutos a 120 grados centígrados, velocidad 2. Pasado el tiempo, confirmamos y colocamos el cestillo al revés. Y ahora el robot va a hacer 2 golpes de función turbo para conseguir una textura cremosa. Voy a repetir el último paso dando 2 golpes más de turbo porque veo que no se ha triturado del todo. Podéis repetir este paso más veces hasta conseguir la textura deseada. Confirmamos, retiramos el cestillo con cuidado de no quemarnos, desacoplamos la jarra retiramos la tapa y aquí tenemos nuestra crema. Podemos tomarla así templadita o como nos indica la receta, pasarla a un bol y dejarla enfriar, primero a temperatura ambiente y después en la nevera. La vamos a decorar con unos picatostes, un poquito de perejil fresco y un chorrito de aceite de oliva.
¿Qué os ha parecido esta forma de cocinar? ¿Os ha gustado? A mí la verdad es que me ha encantado. Este robot es muy fácil de usar y muy intuitivo. Recordad que si os ha gustado o estáis pensando en comprar un robot de cocina, os he dejado un enlace en la cajita de info y también en el comentario fijado con un código que incluye un super descuento. Aprovechad porque es para unidades limitadas. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a suscribiros a mi canal y a pulsar la campanita para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima!